buenas a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso de formación litúrgica dedicado a la Eucaristía. La última vez nos deteníamos un poco en la Sagrada Escritura y hoy vamos a reflexionar sobre dos realidades. La Eucaristía como sacramento, como uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, y un tema fundamental que distingue a la Eucaristía de los demás sacramentos, que es el tema de la presencia real. Comenzamos. Vamos a profundizar, como les digo, en el significado de la Eucaristía como sacramento, es decir, una acción visible por medio de la cual se nos comunica la gracia invisible de Dios. La Eucaristía no es solamente un símbolo, no es solamente un recuerdo, es un sacramento. Es un misterio por medio del cual Cristo se hace presente, realmente presente, para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Se nos da a sí mismo como alimento. Hoy vamos a explorar este profundo significado y cómo la Eucaristía transforma nuestra vida cristiana. Lo hacemos en primer lugar preguntándonos qué es un sacramento. Si vamos a hablar de que la Eucaristía lo es un sacramento, tendríamos que preguntarnos qué es un sacramento. Y la respuesta, la verdad, es que no es nada fácil. Una definición de sacramento que abarque a los 7, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, es bastante complicada de dar, pero algo podemos decir. Podríamos decir, de hecho, que que un sacramento es un signo visible instituido por Cristo para darnos su gracia. Es decir, un sacramento es algo que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos percibir por los sentidos. Es un signo, pero es un signo visible, es un signo material, instituido por Cristo, es decir, no nos lo hemos inventado nosotros. En el origen del sacramento está Cristo y su finalidad para darnos su gracia. Un signo visible, instituido por Cristo para darnos su gracia. Los sacramentos son los medios principales por los cuales Dios actúa en nuestra vida y lo hace de manera concreta. Por eso, un sacramento no es solamente un rito humano o un rito eclesial. Un sacramento es, ante todo, una acción de Cristo en la Iglesia. Yo puedo derramar agua sobre la cabeza de un niño y decir, pues fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos el signo visible, derramar agua. Pero ese rito no me lo he inventado yo, viene de Cristo y en él actúa Cristo. Quien bautiza es Cristo. Yo, como ministro del sacramento, lo que hago es realizar ese signo, pero el que bautiza, el que incorpora a la Iglesia, el que da la filiación divina, etc., en el caso del bautismo, es Cristo mismo. Bien, ¿y para qué sirven los sacramentos? Lo hemos dicho, para darnos la gracia, para darnos la salvación. Pues bien, la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia y ocupa un lugar central. Podríamos decir casi que los sacramentos son 7, pero también son 6 más 1. Y ese 1 es la Eucaristía. Porque ahí encontramos el sacrificio de Cristo, ahí encontramos la comunión con Dios y con los hermanos, y ahí encontramos la presencia de Cristo. Cristo está presente en todos los sacramentos, Cristo está presente en la liturgia, nos explica el Concilio Vaticano II, porque la liturgia es una realidad sacramental, son signos a través de los cuales se hace presente Cristo y son medios de encuentro con Él. Pero en la Eucaristía hay un añadido del que vamos ahora a reflexionar un poco, que es el de la presencia real y sustancial. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, algo de lo que ya hemos reflexionado en algún vídeo pasado.
Vamos a detenernos un momentito en esa presencia que llamamos real. El concilio y los documentos que vinieron después nos dicen que cuando hablamos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no estamos diciendo que las demás presencias no sean reales, es decir, Cristo está presente en la asamblea reunida en su nombre, está presente en la persona del ministro que la preside, está presente en la palabra que se proclama, incluso está presente de alguna manera cuando la Iglesia predica. Vale. Todo esto nos lo dice Sacrosanctum Concilium, en la Constitución Conciliar del Vaticano II, en ese célebre número 7. Pero, aunque Cristo está presente de múltiples maneras en su Iglesia y especialmente en la liturgia, la presencia real es la presencia por antonomasia, la presencia por excelencia. ¿Qué estamos expresando? Perdón. ¿Qué estamos expresando cuando decimos que Cristo está presente en la Eucaristía y que en la Eucaristía se da la presencia real de Cristo? Pues estamos diciendo que por medio de la plegaria eucarística, por medio de la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino que hemos traído al altar como dones para la celebración, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto no es un símbolo ni es una representación, es una realidad. Lo que yo veo que parece pan, sabe como pan, etcétera, etcétera, no es pan. Es Cristo mismo, es el cuerpo de Cristo. Cuando yo veo el vino consagrado, pues parece vino, sabe a vino, pero es la sangre de Cristo, es Cristo mismo que se nos da como alimento. Santo Tomás de Aquino y los teólogos medievales llamaron a este misterio y a este milagro transustanciación, es decir, por medio de la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino cambian su sustancia, cambian lo que son. Ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. La sustancia del pan y el vino, lo que el pan y el vino son, cambia, aunque sus apariencias externas permanezcan iguales. Por eso, esa presencia real, que aparte de real es también sustancial, es Cristo. Yo, de la palabra de Dios, puedo decir que Cristo está presente en la palabra que se proclama, pero la palabra no es Cristo. Eso solamente lo puedo decir de la presencia real en la Eucaristía. Esto que parece pan no es pan, es Cristo. Y a quien yo recibo en la comunión no es un trozo de pan que me recuerda y que simboliza a Cristo. No, no, recibo a Cristo mismo. Eso es importante. Pues esa presencia real y sustancial en la Eucaristía permanece más allá de la celebración, de tal forma que el pan y el vino consagrados, el cuerpo y la sangre del Señor, lo que no hemos consumido en la celebración, lo custodiamos, lo guardamos en el sagrario para poder adorarlo más allá de la celebración, pero sobre todo también para poder llevarlo a los enfermos, para que puedan recibirlo aquellos que no han podido participar plenamente en la Eucaristía. Todo esto ya está anunciado, obviamente, en la Sagrada Escritura, ya está anunciado en los Evangelios. De hecho, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el célebre discurso del pan de vida, todo lo que Cristo va diciendo acerca de su cuerpo y de su sangre, de comer su cuerpo y beber su sangre, por ejemplo, en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Quien no come mi carne y no come mi sangre, no tiene en él vida eterna, etcétera, etcétera. Todo esto que Cristo dice al final va a escandalizar a muchos que al final del discurso del pan de vida se alejan y dejan a Cristo, ¿no? Pero ahí está, ya comentábamos en un vídeo pasado, que el capítulo 6 de San Juan, ese gran discurso del pan de vida, es pues, la clave de interpretación de lo que es la Eucaristía, aunque en el Evangelio de San Juan
no tengamos el relato de la institución y en su lugar esté el episodio del lavatorio de los pies. Pero Juan es perfectamente consciente de la importancia de la última cena, de la institución de la Eucaristía, y nos muestra en este capítulo 6 esa presencia real de Cristo, a quien podemos recibir como alimento para que Él viva en nosotros. También San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, dice: el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo está ciertamente diciéndonos: el cáliz es la sangre de Cristo, el pan que partimos es el cuerpo de Cristo. Y esto lo cree firmemente la Iglesia, por tanto, desde siempre. Esta presencia real nos invita a un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal que se da en cada uno de los sacramentos, pero muy especialmente en la Eucaristía. Él está verdaderamente presente y nos ofrece su amor, su gracia y su salvación. Bien, pasaríamos final y muy brevemente ya, aquí hay un pequeño error, debería decir efectos de la Eucaristía, aquí mejor. La Eucaristía es ese encuentro con Cristo que nos transforma. ¿Qué supone participar en la Eucaristía? ¿Qué supone recibir la comunión? ¿Qué supone esa presencia real en la que Cristo mismo se nos da como alimento? Pues ante todo, la comunión con Dios. Al recibir la Eucaristía nos unimos íntimamente a Cristo y esta comunión fortalece nuestra relación con Él y nos alimenta espiritualmente. La Eucaristía es el alimento para la fe. La fe nace en el bautismo, pero crece y se alimenta por medio de la Eucaristía. Por eso no hay iglesia sin Eucaristía. Y por tanto no hay cristiano sin Eucaristía. Aquello del cristiano no practicante, pues en realidad es una forma de hablar, pero que no responde realmente a lo que significa ser cristiano y estar en comunión con Dios, porque esa comunión se fortalece y crece con la participación en la Eucaristía. Además, la Eucaristía realiza y hace crecer también la unidad de la Iglesia. No solamente nos unimos con Dios, sino que también nos unimos a los demás, a los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto se lo pedimos al Señor, que los que recibimos su cuerpo y su sangre seamos fortalecidos en el amor mutuo, crezcamos en la unidad. La Eucaristía es sacramento, por tanto, de unidad, y la finalidad propia de la Eucaristía no es otra que la unidad de la Iglesia, que no nace de que todos pensamos igual, de que todos tenemos la misma clase social o que todos somos de un determinado país o una raza o una etnia. Eso no tiene nada que ver. Eso se supera porque la unidad de la Iglesia nace de participar y de comer de un mismo pan, que es el de la Eucaristía. Y finalmente, la Eucaristía es fuerza para la vida cristiana. Como digo, no se puede ser cristiano y no participar en la Eucaristía. La Eucaristía nos capacita, nos da fuerzas para vivir nuestra fe en el día a día, para dar testimonio del amor de Dios con nuestras acciones y palabras. Como dice el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, la Eucaristía nos une a todos en un mismo amor y nos llama a la misión. Pues bien, hoy hemos reflexionado sobre la Eucaristía como sacramento, encuentro vivo con Cristo que transforma nuestra vida y nos une como Iglesia. La Eucaristía no es solo un acto litúrgico, es el regalo más grande que Dios nos ofrece, su propia vida entregada por amor. Pues les invito a reflexionar a lo largo de esta semana cómo experimento, cómo vivo esa presencia real de Cristo en la Eucaristía y de qué manera puedo vivir más plenamente los frutos de este sacramento en mi vida diaria. Pues nos veremos
en la próxima sesión, donde vamos a reflexionar sobre algo también muy importante dentro de la teología de la Eucaristía, y es que la Eucaristía no solamente es sacramento, también es sacrificio, es el sacrificio de Cristo en la cruz, pero eso será la próxima semana. Un saludo a todos y gracias por estar ahí.